La reforma del sistema de financiación autonómica puede convertirse en motivo de discrepancias entre Sánchez y las comunidades autónomas, por lo menos algunas de ellas. Aragón reclama al Gobierno central diálogo, temeroso de posibles concesiones a territorios donde ha pactado el apoyo de partidos como Esquerra Republicana de Cataluña o Compromís. Javier Lambán, que asegura tener contactos cordiales con Sánchez, no descarta incluso reunirse de nuevo con los presidentes de comunidades afines a la postura aragonesa de primar la despoblación y el envejecimiento en el nuevo modelo de financiación. Nosotros tenemos, por tanto, todos los deberes hechos para retomar de manera inmediata ese necesario debate y ese necesario acuerdo, que en ningún caso aceptaremos que sea bilateral del Gobierno de España con ninguna comunidad. Tiene que ser un acuerdo multilateral, tiene que ser un acuerdo debatido y adoptado en el marco del Consejo de Política Fiscal y Financiera. No bilateral, sí multilateral. Había ganas de escuchar a Javier Lambán sobre este asunto y también sobre otros muchos. Fue ayer cuando el presidente de Aragón atendió a los medios de comunicación tras reunirse con el Grupo Parlamentario Socialista en las Cortes de Aragón. Vamos a analizar ya sus palabras con los periodistas que nos acompañan este jueves, que son Ramón Campo, buenos días. Buenos días. Antonio Ibáñez, buenos días. Buenos días. Y Conrado Blasquez, buenos días. Muy buenos días. Antonio, había ganas, vamos a empezar por este asunto, el de la financiación autonómica. Un mensaje claro: que no haya concesiones a aquellos territorios con los que Sánchez ya ha hablado y ha necesitado su apoyo para la investidura, que sea algo acordado entre todos. Sí, sí. Lo que hay que recordar es que cuando en el 2006 se aprobaron los estatutos de autonomía, los que se llaman de segunda generación, en muchos casos, en muchos estatutos, se fijó y se acordó unos ciertos porcentajes sobre la inversión y la financiación del Estado en esas comunidades. Es el caso de Cataluña, Valencia. En Aragón se llevó una fórmula intermedia, ¿no? No se fijó un porcentaje, se habló de que se tendrían que ponderar ciertos factores. Es muy complicado ese gran debate de la legislatura y el más difícil de abordar. Además, lo que sí que es cierto es que se está hablando de que no se aceptarán condiciones bilaterales, al tiempo que se está pidiendo una reunión ya bilateral para hablar de inversiones. Es decir, sí, además, claro, apelando al artículo 109 del Estatuto de Autonomía, que es el que prevé que Aragón se pueda reunir con el Gobierno central antes de elaborar los presupuestos. Cuidado, porque multilateral, es decir, hay dos grandes frentes en España, el de las autonomías, que reclaman una serie de cuestiones como lo que hace Aragón, que es la despoblación, la orografía, la situación de esa España interior, frente a otras comunidades que también son muchas y numerosas, donde reclaman criterios de población, de número de inmigrantes o personas no censadas. Es decir, que es un debate muy complejo y muy difícil de abordar, pero que se tiene que abordar necesariamente, porque todas las comunidades están infradotadas. Y que está pendiente además desde 2009, que ningún gobierno lo ha querido abordar precisamente por todas esas complejidades que tiene ese debate con todos los territorios. Conrad. Estamos hablando de un modelo de financiación que rige desde 2009, como tú bien has dicho, es decir, de la época de Zapatero, y fijémonos nosotros que en 11 años lo que ha cambiado la situación de este país a todos los niveles. Por tanto, el PP no quiso abordar este debate, aún teniendo mayoría absoluta. Podía haberlo hecho y no lo quiso, con lo cual imaginémonos lo complicado y lo complejo que es. Ahora es el momento. Pero claro, es un momento malo, porque evidentemente, como bien has dicho, Antonio, hay muchas tiranteces. El modelo que defiende la España interior, es decir, Aragón, Castilla y León, Castilla-La Mancha, no es el mismo modelo de financiación que el que ha pactado Compromís de Valencia con Pedro Sánchez. No puede ser. Entonces, evidentemente, Pedro Sánchez no tiene una varita mágica, no se sabe cuál va a ser el modelo, porque es complicado de contentar a todos. Y habrá que buscar algún tipo de fórmula intermedia, una fórmula puente, algo que de alguna manera recoja. Pues es que en estos momentos la España vaciada hay que tenerla en cuenta, como se ha visto en las elecciones. No es como antes, que es un cero a la izquierda. Con lo cual, yo creo que el modelo futuro tendrá que tener en cuenta esa España olvidada, pero también la España rica. La España, porque evidentemente es la que también le apoya a Pedro Sánchez. Entonces, va a ser un complejo, va a ser un encaje de bolillos, pero que es necesario, ¿eh? Y bueno, habéis hablado del artículo 109, sí, que en definitiva establece la creación de esa Comisión Mixta de Asuntos Económicos y Financieros, que no se ha reunido nunca. Si no falla la memoria, no se ha reunido nunca. Con lo cual, sistemáticamente se ha incumplido ese artículo del estatuto. Bueno, a ver el éxito que tiene ahora Javier Lambán sobre este tema. Hemos escuchado a Lambán, pero también sobre la reforma del sistema de financiación autonómica se han pronunciado Arturo Oleaga hace unos minutos y Luis María Beamonte, que lo hizo en este programa ayer. El presidente del PP ayer aseguraba que será imposible llegar a un acuerdo entre todos los territorios, y el presidente del PAR también ha mostrado sus dudas, ya que es un modelo, dice, que no se ha cambiado desde hace años. Tengo mis dudas.
¿Por qué lo digo? Lo digo porque desde el año 2009 no se ha tocado, y al ver la configuración de los mapas de España y los equilibrios en la política autonómica, si lo que suena por ahí es que va a primar la población y los que más población tienen, ahí mal vamos. Habrá diálogo, pero va a ser imposible. La otra solución sería quitarles a unos para dárselos a otros. Y en esa dinámica no van a entrar en un Consejo de Política Fiscal y Financiera los diferentes consejeros. Es por falta de recursos, entre otras cosas, y con las medidas que se comprometen es que materialmente imposible. Los líderes políticos aquí en Aragón coinciden en que va a ser un debate más entre territorios que entre partidos políticos, porque los propios partidos tienen distintas sensibilidades. No van a ser lo mismo las reclamaciones de Madrid, Barcelona, Andalucía, que las de Castilla y León, Castilla-La Mancha o Aragón. Parece que estamos en los Reyes Magos. Estamos en un momento de... se ha retrasado y cada cual en este momento está pidiendo lo suyo. Y se lo está pidiendo a Pedro Sánchez porque acaba de constituirse como presidente y todo el mundo, yo creo que coincide en el tiempo que es el momento de pedir su carta de Reyes Magos. Pero es verdad, y yo creo que coincido con Arturo Aliaga, que pasado el 2009 aquí ha habido una evolución tanto de la despoblación como en el interés de los partidos para saber dónde tienen que invertir. Curiosamente, una vicepresidenta va a ser ahora ministra de la despoblación. Perdón. Y eso quiere decir que la importancia que el gobierno dé a esa despoblación y a ese acuerdo económico con la financiación de esa España vaciada o olvidada es lo que ellos tendrán parte de su éxito o fracaso en los próximos días. Ayer mismo los vascos estaban pidiendo el traslado de los etarras. Aquí todo el mundo, Esquerra está aplaudiendo el nombramiento de Dolores Delgado como la nueva fiscal general del Estado porque sabe que abre la posibilidad de un indulto. Todo el mundo está en estos momentos poniendo las cartas, jugando al guiñote. Sabemos que en el momento en el que el presidente mueva ficha, veremos si ese acuerdo o esa situación sea cordial con el gobierno de Aragón o simplemente son buenas palabras respecto a... Tenemos que saber también que el presidente del gobierno de Aragón no estuvo físicamente en el Congreso cuando el presidente se investió como presidente. Yo creo que esas cosas... Todo el mundo. Según el secretario de organización del PSOE en Aragón, Darío Villagrasa, fue porque nunca suele asistir a esos actos, tampoco estuvo en la moción de censura de Rajoy. Es la explicación, lo que nos dijo aquí Darío Villagrasa. Ayer hacíamos una revisión de cuántos aragoneses hay en este gobierno y en estos momentos hemos perdido el director general del gobierno de la Guardia Civil, Félix Azón, y hemos mantenido el responsable de la administración tributaria y el jefe de gabinete de Asuntos Exteriores. Compañero mío de la facultad, Camilo Villarino, brillante, al que le podemos agradecer el acuerdo y la resolución del caso del YA 42. Estoy esperando todavía que se diga si la responsable de infraestructuras de Interior, como Merche Gallizo, siga en su sitio y nos pueda ayudar a alguno de los acuerdos que todavía estaban pendientes de resolver, como por ejemplo el cuartel de Zaragoza, el nuevo cuartel en Valdespartera. Pero eso nos va a situar en el gobierno de Pedro Sánchez. ¿Cuántos aragoneses y cuánta gente nuestras reclamaciones van a ir más allá? Yo creo que estamos en ese momento, insisto, en el momento de los Reyes Magos. Con este tablero, con todo este escenario que estáis describiendo, ¿no lo va a tener fácil Pedro Sánchez para conseguir acabar la legislatura? Bueno, llevamos 10 años donde la política española es muy complicada de gestionar. Yo creo que al final va a ser una legislatura turbulenta, pero no más que la anterior y la anterior y la anterior, y que evidentemente va a haber mucha presión de muchos grupos que no están de acuerdo con este gobierno y que van a presionar a tope, y otros que les parecerá muy bien.
Y yo creo que los socios se van a entender, porque el poder une, y habrá estridencias. El Consejo General del Poder Judicial hoy dice a Pablo Iglesias que tenga respeto porque no le han gustado las declaraciones, pero eso al final no dejan de ser la salsa o el ruido en el que nos movemos últimamente en estos tiempos. Vamos a recordar, por cierto, esa polémica del Consejo General del Poder Judicial. Ahora ha criticado las declaraciones de Pablo Iglesias porque en una entrevista aseguraba que los tribunales europeos han humillado, y la palabra humillación es literal, a los jueces españoles sobre sus decisiones en el caso del Procés. En un comunicado, el órgano de gobierno de los jueces, lo están viendo, pedía al nuevo vicepresidente del gobierno moderación y prudencia para evitar que se cuestione la profesionalidad de los magistrados. El gobierno ayer apeló a la libertad de expresión y a la crítica, y todo a unas horas de que el Consejo General del Poder Judicial se pronuncie sobre la idoneidad de la exministra Dolores Delgado como nueva fiscal general del Estado. Efectivamente, primeras discrepancias, Conrad, primeras polémicas y de momento, no sé cómo definirías, enfrentamiento, roce entre el Consejo General del Poder Judicial y el nuevo gobierno. Bueno, hombre, evidentemente va a haber polémicas, y va a haber, a medida que transcurra evidentemente el mandato del nuevo gobierno, seguro que va a haber polémicas, pero forma parte un poco de la salsa. Yo, evidentemente, el hecho, por ejemplo, de nombrar a la ministra Delgado como fiscal general del Estado queda feo, como mínimo queda feo. No es un paso elegante, sobre todo teniendo en cuenta que el propio Pedro Sánchez, en unas declaraciones en campaña, dio a entender que quién era el fiscal general del Estado, sino alguien como el brazo del gobierno, ¿no? Ya dio a entenderlo claramente, con lo cual, bueno, evidentemente nadie juzga el currículum de la ministra, nadie lo juzga porque es muy bueno como jurista. Y evidentemente, si no hubiera sido nombrada ministra, con anterioridad seguramente hubiera sido una de las candidatas idóneas para el puesto. Pero claro, tiene la mancha, ¿verdad? Tiene la mancha, es como una especie de puerta giratoria, ¿no? Y no ha tardado nada, o sea, es decir, ha sido cambiar la cartera y ya irse a la otra puerta. Eso, por un lado, evidentemente crea un grave precedente, que por cierto el Partido Popular con Cardenal también lo hizo parecido, me refiero que con el fiscal general del Estado anterior, el que hubo hace años. Pero también es cierto que el gobierno tiene derecho a la libertad de expresión y a criticar, ¿por qué no? Igual que los jueces critican, igual que la Iglesia ha criticado, igual que todo. ¿Qué pasa? Que aquí hay uniformidad de opinión. Pueden hablar. Y si nos damos cuenta también, Pablo Iglesias está moderando muchísimo sus intervenciones. Hemos visto últimamente, Pablo Iglesias de ahora ya no es el Pablo Iglesias de hace 3 semanas, el de Podemos, el del ceño fundido, de que veía pues complicaciones en todas partes y crítica. Ahora ya ha pasado por el tamiz, está pasando por el tamiz de la vicepresidencia, y bueno, siempre puede haber algún tipo de declaración, y insisto, seguro que habrá polémicas, porque además, según qué medios y según qué foros se multiplicará. Pero yo creo que la gran prueba de fuego de este gobierno será conseguir aprobar sus presupuestos, los presupuestos generales del Estado. Si consigue aprobar los presupuestos generales del Estado, que yo creo que sí, porque ahora estamos funcionando con los de Montoro, acordémonos, si consigue, va como mínimo 1 o 2 años, si no casi toda la legislatura va a aguantar. ¿Por qué? Porque evidentemente, es decir, será su herramienta. Por muchos, hombre, la situación de Cataluña se puede complicar, pero yo hasta cierto punto incluso sería hasta vagamente optimista. No, mira, yo creo que ahora escuchamos el traslado de los etarras de otra manera que se escuchaba hace 7, 10 años, en 2011, cuando desapareció ETA. Eso es lo que quieren Pablo Iglesias lo que busca es que una aplicación y una ejecución de la sentencia del Supremo, sí. Y lo que pasa es que es muy reciente y es todavía va a ser doloroso en cuanto a la búsqueda de esa aplicación de una sentencia de la ejecución que la propia nueva fiscal general del Estado, que en su día fue fiscal del yihadismo en la Audiencia Nacional y estuvo, su jefe era Javier Zaragoza, ahora va a ser ella la que aplique la filosofía del gobierno de Pablo Iglesias y de Pedro Sánchez sobre cómo
ejecutar la sentencia del Supremo. Creo que ese es, en estos momentos, es quién va a poner primero, si se va a poner primero cómo se va a ejecutar esa sentencia, a la financiación del interior de España. ¿Qué va a ser antes? ¿Va a ser antes trasladar a los etarras? ¿Va a ser antes aplicar y reunirse para la financiación multilateral? Va a ser... porque quizás tampoco tiene mucha relación, ¿no? No, pero es el cuándo. Además, hay que recordar que acercamientos de presos terroristas ha habido muchos. Muchos. O sea, que no es una cosa que ahora, porque cada vez que no conviene mezclar, ¿no? Esquerra Republicana, el País Vasco, es decir, acercamientos, y yo creo que son dos debates distintos y de complejidades también diferentes, ¿no? Lo que digo es el timing de todas esas de esos acuerdos. Sí. Para mí lo importante de todo eso es quién se pone en la fila y quién va a ser antes uno u otro. Y sí, Pablo Iglesias lo primero que dice es que los tribunales europeos son los que han sido los brillantes respecto al juicio del proceso. Creo que se confunde los que nos tocó estar en ese juicio. Alguien puede decir que ha podido ser cualquier otra cosa, pero fue modélico respecto al trato a los propios acusados en el Tribunal Supremo y después en la sentencia. La sentencia no ha sido cambiada por el Tribunal Europeo. Lo que han dicho es que a uno de los acusados debería de haber ido a buscar su acta de eurodiputado, que son cosas absolutamente diferentes de cómo se hizo ese juicio y de cómo se celebró ese juicio. Pero políticamente eso se está utilizando para decir, ahora podemos utilizar ese recoveco para saber que a los catalanes, a los independentistas, van a tener ese rincón para su parte de la política, yo creo. Fuera de lo político, en la economía, en lo económico, en lo laboral hay malas noticias, ya lo saben, se lo hemos contado en este informativo, porque la compañía de ascensores Schindler ha anunciado un despido colectivo en la planta situada en La Cartuja, en Zaragoza. De las más de 400 personas que trabajan allí, quieren despedir a 119, todas empleadas en el área de producción de componentes. La multinacional suiza esgrime causas productivas, organizativas y tecnológicas porque dice que la demanda ha caído y porque las piezas fabricadas allí se van a quedar obsoletas. La próxima semana se reunirán con el comité de empresa para comenzar las negociaciones. Y también Arturo Aliaga nos ha comentado que ellos también, como Gobierno de Aragón, se van a reunir con la empresa para ver si puede haber un marcha atrás o se puede buscar algún tipo de alternativa para esas 119 familias que se van a quedar en la calle. Sí, bueno, lo acaba de comentar, como tú bien dices, el vicepresidente, ¿no? Es un síntoma de que existe algo, que hay un síntoma de desaceleración de la economía. Él mismo ha dicho que, bueno, que hasta ahora se estaba creciendo entre el 2,1% y ahora se prevé un crecimiento entre un 1,7, 1,9 y todos los expertos, yo no soy experto en economía, pero sí que siempre se ha comentado que a partir del 2% es cuando se crea empleo. 1,9, 1,7 es estabilizar el empleo, incluso hay pérdida de empleo. Entonces, evidentemente, lo que ha pasado aquí, pues es posible que asistamos en los próximos meses a un goteo de una situación que habíamos olvidado, que teníamos olvidada, pero que tenemos que tenerla siempre en presente de que está ahí el riesgo de la pérdida de empleo. Pérdida de empleo, los ERES, la deslocalización, vuelven a... Sí, deslocalización, porque se va a Suiza y Eslovaquia, gran parte de su producción. Una empresa que, cuidado, hace 6 meses decía que iba muy bien. Sí. Entonces tendrán que explicar muy bien y luego, sobre todo, pues eso, son 119 dramas. Vamos a ver cómo queda y ojalá se pueda echar para atrás, ¿no? Se pueda reconducir esta situación de alguna manera. Ramón. Sobre todo porque parece que estamos viviendo unos meses de anunciar Amazon y Bonaria y resulta que delante de nuestras narices tenemos una empresa que sufre lo que es la actualidad económica, que es muy dura para las familias, ¿no? Gracias por el análisis de hoy. Gracias. Que habéis bien la semana. Gracias.